A continuación. Este programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, representantes o responsables. Feliz día para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a Solo Ellas, como siempre, tocando la puerta de cada uno de sus hogares, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través de soloellasdbs@gmail.com, en Facebook, soloellas, @lauracasteluche en el Twitter y por supuesto a través de nuestra línea telefónica 0243-267-00 o al 887 con un costo de 0,65 bolívares fuertes más básico más IVA, nos escribe sus mensajes de texto. En la primera parte estaremos conversando con el doctor Luis Velázquez, quien es médico cirujano, egresado de la Universidad de Carabobo en el año 93, neurocirujano del servicio CCM en el 2002, también es ozonoterapista clínico básico y avanzado, egresado de la Universidad del Zulia, del Departamento de Medicina Regenerativa de la Sociedad Venezolana de Ozonoterapia, y también es ozonoterapista para la discolisis percutánea en la Universidad del Zulia de igual manera. Y bueno, también ha ejercido funciones como adjunto al servicio de neurocirugía del Hospital Central de Maracay y fue monitor docente del posgrado de neurocirugía en el servicio también del Hospital Central de Maracay. Bueno, su currículum es bastante extenso y por razones de tiempo vamos a obviar algunos de sus detalles. Bienvenido, doctor, y muy buenos días. Buenos días. Primeramente, gracias por Dios permitirme estar acá y a ti por tu invitación tan amable a este programa. A usted por darnos parte de sus conocimientos y de su tiempo. Y el tema por demás es sumamente interesante porque vamos a estar conversando sobre el tratamiento de las hernias discales sin cirugía. Yo creo que una de las cosas que más le teme el ser humano es cuando le dicen hay que operar. Y si es la columna, pues más miedo le da a uno. Entonces, ¿cuál es la proposición usted como neurocirujano que tienen para las personas que sufren de hernias discales? Claro. Primeramente, Laura, todos los que hablamos de problemas de columna vertebral, en este caso particular de lumbalgia, que definimos de una vez, la lumbalgia es el dolor de la espalda baja. Ajá. En el pasado, en el presente y probablemente en el futuro vamos a decir lo mismo. Vamos a empezar cualquier conferencia con esto que es tan importante. El 80% de la población en general, en algún momento de sus vidas, independientemente si tienen problemas de la columna vertebral, van a presentar un episodio o un cuadro de lumbalgia, o sea, dolor bajo la espalda. Yo pasé por ahí hace 3 años, sí, y no me quiero ni acordar. Independientemente. Otra causa importante es que en Venezuela, así como en el resto del mundo, la lumbalgia, englobada dentro del renglón de enfermedades musculoesqueléticas, ocupa la primera causa de ausentismo laboral. Imagínate las repercusiones económicas, no vamos a tocar esto porque no es el tema de hoy, sí, pero hay una repercusión importante. Ahora se dirán los televidentes, ¿verdad? Que es una hernia discal, que es un disco intervertebral, porque no saben, pues. Si quieren, podemos poner el siguiente video. Vamos a ver un video, un apoyo visual que nos trajo el doctor Luis Velázquez, quien es neurocirujano. Allí lo tenemos. ¿Qué es una hernia discal? Bueno, claro, en tercera dimensión y todo. El disco intervertebral es una unidad anatómica que se encarga de separar las vértebras de la columna vertebral, ¿ok? Prácticamente una articulación porque la une. Este disco intervertebral tiene una función es como una especie de amortiguador. Como ¿verdad? Una almohadita. Como una almohadilla que va a distribuir y va a absorber todas las fuerzas y cargas que tiene la columna vertebral. Y de alguna manera permite también ciertos movimientos de flexión, de extensión y ciertos rangos de moción dentro de la columna. Está constituida, como lo ven ahí, por una parte externa que es el azul marino, que es el famoso anillo fibroso, quien va a contener lo que es el núcleo, el corazón del disco, que es el núcleo pulposo, el amarillo. Este núcleo pulposo, para que los televidentes tengan una idea, está constituido en el 80% agua, ¿ok? Y el otro 20% está constituido por un elemento que se llama proteoglicano, que es una especie como de esponja que se encarga de absorber esta agua para mantener la vitalidad del disco. Ahora, aquí como vemos el video, que es una hernia del disco. La palabra hernia se define como la pérdida del domicilio o del hábitat normal del disco. El disco está colocado entre las dos vértebras. Se sale de su lugar. Se sale de su lugar y se desplaza hacia el aspecto posterior donde está el canal raquídeo con todos los elementos neurológicos.
Entonces, una hernia del disco va a provocar dolor por el efecto mecánico compresivo que vamos a producir acá, ¿ok? Ahora, aquí tenemos una imagen donde vemos el famoso anillo externo, son constituidos por capas concéntricas, englobando un núcleo interno que es el corazón del disco. Fíjate, este dibujo es muy representativo, porque el núcleo es quien es el protagonista de lo que es soportar y absorber todas esas fuerzas y cargas, el peso del cuerpo. Imagínense ustedes un disco intervertebral de la columna lumbar baja, estamos hablando de la última vértebra lumbar con el sacro, es capaz de soportar hasta 100 kilogramos de peso de compresión axial y solo se deforma 2 o 3 milímetros. Quita la compresión y vuelve a su sitio. Claro, estamos hablando de disco sano. O sea que es una gran pieza mecánica que tenemos nosotros. Es un amortiguador. Es un gran amortiguador. Sí. Pero como amortiguador... Ajá. Se daña. Se daña. Porque si los amortiguadores del carro, ¿cada cuánto tiempo lo deberíamos cambiar? Con tantos huecos que hay en la ciudad. A lo que lo cambiamos, porque hay otro que lo que le echamos es gasolina al carro. Bueno, yo soy una de esas. Gasolina y de broma lo llevo al autolavado. Mire, doctor. Dígame. ¿Qué causa que ese disco se salga de ahí? Ya usted ha nombrado algunos factores que pueden incidir. Pero ¿cuál sería el más común? Mira, no hay un factor que sea el protagonista, uno con otro, porque la causa de las hernias discales son múltiples factores, multifactorial. Estamos hablando de trastornos congénitos, hasta trastornos hereditarios, pacientes con mal nutrición, no porque no coman, sino porque de repente la dieta no come los elementos acordes. Pacientes mal hidratados, recuerden que dije que el 80% del corazón del disco es agua. Hay pacientes que no toman líquido, uno debe tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día para tener una buena hidratación, no tanto para la columna, sino para el resto del cuerpo también. Sí. Esa es la mejor crema, yo siempre es la mejor crema. Pacientes con microtraumas, pacientes con mal postura, esfuerzos excesivos, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que predisponen. Pero lo cierto es que todos estos conllevan a que se desplace este disco hacia el canal posterior, que es el canal raquídeo, están los elementos neurológicos y con la consecuente compresión y dolor. Pues. Y ahí es cuando comienzan los dolores. ¿Cómo es ese dolor? Ahí es donde empieza Cristo a padecer. Ajá, exactamente. Sí. ¿Cómo es ese dolor que a mí me da risa cuando ustedes los médicos dicen es un dolor exquisito? Sí, es un dolor exquisito. Mira, es un dolor que a veces con un esfuerzo mínimo, paciente acomodado, amarrándose una trenza, estornudando, puede presentar un dolor súbito en la parte baja de la espalda, producto de la contractura muscular. Porque una vez que ese disco comprime esa estructura neurológica, la primera fase es una respuesta de contracción muscular y dolor. ¿Ok? Es un dolor característico. Ahora, ¿es un dolor permanente? ¿Es un dolor cuando me muevo hacia la derecha? Es un dolor permanente que se exacerba con los movimientos durante la etapa de crisis. Esta crisis puede durar 3, 4 días, inclusive extenderse en el tiempo. El paciente se queda a veces engatillado. Se fue a recoger algo, se quedó como una escuadra doblada y lo tiran en la cama y queda como una forma de escuadra. Sí. Es cómico el aspecto. Si no, cuando se levanta de la cama, se levanta como en cámara lenta, ¿no? Y muy suavemente. Y dependiendo la zona de la columna vertebral donde suceda la hernia del disco, va a aparecer, si es abajo es lumbalgia, pero si es en el cuello es una cervicalgia. Y ahí el cuadro es un poquito más aparatoso porque te asocia a vértigo, a náusea. Es como una tortícula extrema que tiene el paciente. ¿Ok? Ahora, me imagino que los televidentes están ahorita en ascua pensando qué hay de nuevo en el tratamiento de la hernia discal. ¿Qué es eso de la ozonoterapia para el tratamiento de las hernias discales? Bueno, mira, básicamente cuando un paciente llega con una hernia discal, siempre en el pasado y en el tiempo actual, los médicos comenzamos una escala de terapéutica como una escalera, es una escala, donde primeramente los primeros peldaños son con tratamientos convencionales con analgésicos, relajantes musculares, terapia física. Si ahí no pasa, el paciente va a una terapia de rehabilitación y si fracasa, la tendencia anterior era que los médicos llevamos a estos pacientes a cirugía por cualquiera de los métodos conocidos, cirugía simple, cirugía complicada con fusión, sin fusión, pero lo llevamos a cirugía. ¿La terapia en el agua qué tan efectiva puede ser para los pacientes con hernias discales? Claro, es bueno porque es una forma de rehabilitar la columna, ¿ok? Eso lo usa mucho la medicina física y la rehabilitación. Excelente. Excelente. ¿Antes, durante y después de un postoperatorio? Mira, ¿O cómo lo recomendaría usted? Mira, después del postoperatorio y antes del postoperatorio, es igual, todos los tiempos de la aparición del dolor. Es beneficioso. Beneficiosa. Ahora, la tendencia actual, Laura, más bien es a evitar la cirugía. La tendencia actual es hacer procedimientos mínimamente invasivos. La palabra lo dice, mínimamente agresivos. Y aquí tenemos el protagonista de hoy, que es la famosa discólisis percutánea con ozono. Los televidentes vuelven a preguntarse, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, ya han entendido que es una hernia del disco, por lo menos. Lo traté de explicar de una manera muy versátil. ¿Qué es la famosa discólisis? ¿Ok? Nosotros vamos a poner otro video. Vamos a verlo. Primeramente, ¿qué es el ozono?
Ajá, El ozono es un sí. gas que naturalmente se encuentra en la atmósfera, en la ozonósfera, donde la famosa molécula de oxígeno, que es lo que respiramos, O2, que tiene 2 átomos, a través de descargas eléctricas se le añade otro átomo de oxígeno y se forma el famoso O3. O3. Aquí en el campo médico existen generadores especiales, ¿verdad? Donde oxígeno médico pasan a través de unas máquinas con columnas de cuarzo, y estas columnas de cuarzo son sometidas a un voltaje de entre 12.000 y 16.000 voltios y se transforman en el ozono que conocemos. Existen diferentes máquinas, podemos ver máquinas base, máquinas portátiles, ¿ok? Pero vamos a ver en este video qué hace la discólisis. Quiero que el televidente se enfoque en lo que había dicho anteriormente del corazón del disco, que era el núcleo pulposo. Exacto. Ese núcleo La pulposo, parte amarillita. la parte amarillita. Ese núcleo pulposo, habíamos dicho que el 80% era agua y que el 20% era una sustancia que se llama, un elemento que se llama proteoglicano. Aquí es donde actúa el ozono. El ozono rompe los enlaces que tiene este proteoglicano con el agua. ¿Qué va a pasar? Que el disco, este proteoglicano no se puede embeber más como una esponja en el agua y comienza a deshidratarse. Y al empezar a deshidratarse, empieza una implosión y una regresión de esa masa herniaria. Pero para la muestra un botón. Vamos a verlo para que lo podamos entender mejor. Sí. De cómo actúa ese ozono O3, esa tercera molécula de Sí. oxígeno, en ese núcleo del disco de la columna. Tenemos la introducción de la aguja. Esto se hace percutánea, que ya vamos a ver los videos de esto. Cuando entra en el interior del disco, vamos a disparar el gas ozono y ese gas ozono va a romper el enlace y fíjate cómo reduce la masa herniaria. Claro, este efecto no es inmediato, Laura. Este es un efecto que se logra desde el momento que colocamos el ozono en un lapso hasta 6 semanas. Es una deshidratación progresiva del disco. Para que el disco no se mueva y no busque salirse, ¿no? Para que se recoja, lo que se salió del Ok, interior. ok. Porque lo que se hernia es el núcleo a través del anillo que lo contiene y eso es lo que desplaza hacia el canal raquídeo. Entonces, Lo que hace el es ozono recogerlo. lo recoge. Sí, hace una implosión del disco progresivo. Ahora, esto no es una técnica que va a eliminar el disco en su totalidad. Es un tratamiento alternativo que va a reducir la masa herniaria. Pero a reducir, vamos a evitar la compresión mecánica que hacemos contra los nervios y por ende el va a dolor. mejorar el dolor. Exacto. Este efecto no es inmediato, es inmediato, a tardío. 6 semanas. Más o menos 6 semanas, pero Aproximadamente. inmediatamente, porque en la génesis del dolor de la hernia no es solamente por la compresión del disco, existen factores proinflamatorios dentro de un disco enfermo que una vez que está fuera de su hábitat normal, producen una cascada de inflamación ahí regional y local. Ahora, el ozono tiene la bondad que por ser un antioxidante natural, inhibe de manera inmediata la síntesis de prostaglandina, que es un causante del dolor. Por otra parte, este ozono tiene O sea, un sí, segundo beneficio. un segundo beneficio que es inmediato. Y tiene un tercer beneficio que no es tan inmediato, pero... Que vamos a hablar de ese tercer beneficio luego de la pausa Ok, cómo no. publicitaria, Gracias. a ver de qué se trata la ozonoterapia en el tratamiento de las hernias discales. Luego de la pausa publicitaria, les recordamos que estamos conversando con el doctor Luis Velázquez, quien es neurocirujano. Su número de contacto tienen el 0414-462-6444 y 0412-349-7152. También su correo o su página www.drluisvelazquez.amaweb con s al final.com. Luego de la pausa enseguida volveremos con más de Solo Ellas. Yo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una... Estás viendo Bien, continuamos conversando con el doctor Luis Velázquez, quien es neurocirujano, hoy hablando sobre el tratamiento de las hernias discales sin cirugía a través de la técnica de la colocación de ozono, O3, esas 3 moléculas de oxígeno que van directo al disco, causando que el disco se recoja, o esa almohadita, mejor dicho, se recoja, deshidrate, sí. se deshidrate para que evite el contacto con los nervios, que es lo que produce el dolor. Así es. Ese es el primer beneficio. El segundo era El efecto antioxidante, Ajá. que inhibía la prostaglandina y de una manera inmediata quita el dolor. Ok. ¿Y el tercer beneficio, doctor? Bueno, como estamos administrando una molécula de Ajá. 3 átomos de oxígeno,
Esto favorece la microcirculación a nivel de las estructuras neurológicas que están en un proceso inflamatorio, en un medio ácido, con acumulación de ácido láctico que genera dolor, y más bien le estamos aportando más oxígeno que va a eliminar esta acidosis que tienen las estructuras neurológicas. Esto es también un beneficio, una bondad inmediata. ¿Okay? O sea que tenemos dos bondades inmediatas y tenemos una bondad mediata tardía. Exacto, que la mediata es a las 6 semanas, que es cuando el paciente logra evitar totalmente el dolor. Más o menos. reducirlo. Reducir el dolor en un 80%. No, ya va. Esto tiene, todo procedimiento médico tiene una estadística. Y la estadística está basada en la evidencia científica, en estudios aleatorios, doble ciego, multicéntricos. No existe en el mundo, nadie puede decir esto, que haya un procedimiento médico quirúrgico con 100% de resultados positivos. No existe. Eso no existe. En medicina 2 más 2 no es 4. No es 4. No es 4, no existe. Entonces, la técnica de ozono para el disco tiene una estadística de 80%. O sea que tiene una asertividad de que cada 10%, para que me entienda el público, de cada 10 personas que se hace ozono, 8 van a quedar perfectamente bien. El 80%. Queda el 20%, que serían 2 personas, o que tienen resultados buenos, resultados pobres o resultados nulos, pero no van a empeorar su cuadro, que también es una cosa que es importante. No empeoran su cuadro. ¿Okay? Esta técnica se hace en un ambiente quirúrgico, en un ambiente de pabellón. El paciente se hace un chequeo preoperatorio igual como que fuera una cirugía. Lo ve el cardiólogo, se hace su hemograma, sus pruebas hepáticas, de coagulación, etcétera. Vamos a ver este video donde vamos a observarlo. Les recordamos el número de contacto del doctor Luis Velázquez, neurocirujano, 0414-462-6444. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el paciente, no está anestesiado, que es otra ventaja, está solamente sedado y bajo anestesia local, que es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Es otro de los miedos que manifiestan los pacientes, de los miedos, ¿no? Una vez eso introducimos unas agujas muy largas, hasta de 30 centímetros, pero con un calibre muy pequeño, 22 Gauss. Imagínense el calibre menor que una aguja convencional de inyección en el glúteo. Luego esta aguja va dirigida al centro de la columna a través de lo que es radiología en tiempo real, con un intensificador de imágenes. Una vez que la aguja está colocada ahí, como vemos en el video, vamos a inyectar con máquinas de base o máquinas portátiles el ozono a concentraciones y cantidades que ya están establecidas dependiendo de cada paciente. Vamos a introducir este ozono acá. El tiempo aproximadamente para hacer esta técnica está en un promedio de 30 minutos por cada nivel operado. O sea, si tiene una hernia discal, 30 minutos, si son 2, 1 hora. Y así sucesivamente. Que es bastante rápido. Es bastante rápido. Solamente hay un inconveniente en la hernia del disco quinto lumbar con el sacro, que por posición anatómica es un poquito más complicado y podemos tardar un poco más. Ahora, la técnica como tal de ozonoterapia se puede aplicar en cualquier zona de la columna. Bueno, en cualquier zona no. Columna cervical, columna lumbar, pero entre las vértebras T2 y T6 no. ¿Por qué? La segunda torácica, por el riesgo a la punción de la pleura pulmonar. Sí, es muy pequeño el espacio. Exactamente. Están contraindicadas. Luego de que administramos el ozono, se colocan analgésicos antiinflamatorios del tipo esteroideo para acelerar un poco el proceso de recuperación. El paciente, después que se hace este procedimiento, queda internado en la clínica solamente 2 horas. Y de ahí sale caminando para su casa. ¿Y se puede incorporar a sus actividades laborales? Hay un reposo relativo de 3 días. Si el trabajo no amerita esfuerzo físico, él puede incorporarse el 4.º día. Si es un trabajo con esfuerzo físico, se esperan unos 15 días. Sin actividad sexual extrema, sin actividad física extrema. ¿Ok? Con analgésicos convencionales. Ahora bien, aquí vamos a ver algo importante para que el paciente vea el efecto. Vamos a hacer la prueba del ozono. La prueba del ozono se hace con guante de látex. Mira cómo el ozono destruye el látex. Yo le voy a explicar cómo es esto de que el ozono destruye el látex. Mira cómo el aire rompe un guante. El látex es una sustancia, es un gel acuoso en donde está suspendido grasas, cera y algunas resinas gomosas que proviene del citoplasma de células lactíferas, ¿verdad? De algunas plantas y hongos. De ese látex, de esta obtención de látex, es la fabricación de los guantes. Ese látex tiene la similitud por las grasas que tiene los lípidos a los lípidos que son los proteoglicanos del núcleo pulposo. Aquí, eso es lo que pasa. Ahora, el televidente que no entienda de que le voy a poner ozono en la columna y se le va a abrir un hueco como el guante. No. Eso solamente pasa a ese nivel. ¿Ok? La única vía que no es permitida para el tratamiento del ozono es la vía respiratoria. Porque tiene consecuencias, pues. ¿Y qué otras contraindicaciones, además de la T1, T2, fue que me dijo? Sí, contraindicaciones absolutas. De la técnica del ozono tenemos las pacientes embarazadas,
los pacientes hipertiroideos y pacientes con problemas de coagulación, pues, porque... ¿Los diabéticos se lo pueden aplicar? Cómo no. Es que la inquietud a esta técnica fue en ciertos tipos de pacientes que tienen mucho riesgo a recibir anestesia general y aperturas normales de cirugía, y por ahí fue la cosa. Por ahí fue la cosa en la investigación. Buscando alternativas para quienes estos una pacientes. Cirugía representa mucho riesgo. Nosotros hacemos, siguiendo las pautas del Instituto Neuroquirúrgico de la Unión Europea, después de esta sesión en pabellón, 6 sesiones, pero de inyección de ozono intramuscular para vertebrar en el sitio donde operamos. Eso se hace a nivel de consultorio. Hacemos, si quiere, para terminar con este video. Sí, para observarlo todo. El paciente llega y hacemos 2 sesiones semanal, las primeras 2 semanas, y después una sesión semanal la tercera y la cuarta semana. O sea, un total de 6 sesiones. Fíjate que aquí administramos anestésico local. El paciente no siente dolor, porque, fíjate, la aguja es más delgada, es 22 Gauss, más delgada que la famosa agujita verde que ponemos en el glúteo, pues, que es 21 Gauss. Anestesiamos ahí, preparamos la máquina, en este caso tenemos la máquina portátil dentro del consultorio. Las máquinas son generadores, son columnas de cuarzo donde pasa oxígeno de una bombona a alto voltaje. Perfecto. También colocamos ozono a concentraciones y cantidades que ya están establecidas, y ahí van a ver la gente va a decir, pero esto es como una inyección, esto no duele mucho, no es molestoso, porque es un gas. Sí, está anestesiado previamente. Aunque hay algunos, doctor, que no pueden ver una aguja porque salen corriendo. Sí, el paciente sale de ahí caminando igual. Muchas veces van solos. La primera cita acuden acompañados por un familiar. Después ya se sienten valientes, se sienten mucho mejor y se van. ¿Okay? Ahora, si comparamos una cirugía convencional de hernias discales, porque aquí, además del riesgo del paciente, está inmerso el costo de una operación, digamos, convencional de hernias discales. Si lo comparamos con la ozonoterapia, ¿cuál es el beneficio? Sí, esa es otra ventaja más de esta técnica. Hay un costo económico mucho menor, que fue otra de las inquietudes, buscando alternativas en pacientes que no tengan los recursos suficientes para una cirugía. Si comparamos la técnica de ozono con una hernia, con una cirugía simple de hernia discal, estamos hablando que los costos están por el 50% menos. Y si lo comparamos con una cirugía instrumentada, que tengamos que poner algún tipo de material de prótesis, estamos haciendo una comparación del 70% menos. ¿Ok? Es mucho más económico. O sea que también el costo-beneficio es sustancialmente importante. Es importante, Laura. Esto es un procedimiento alternativo más que hoy día a nivel mundial se acepta y está dentro del arsenal del tratamiento contra la hernia discal. Hay un procedimiento más. ¿Desde cuándo se está aplicando esta técnica de la ozonoterapia? Los primeros, tenemos 229 años desde que un físico holandés, equivocadamente, que se llamaba Marinus von Maron, descubrió que en el aire se disparaba un olor característico y le dio el nombre ozono, porque ozono viene de la palabra griega ozein, que significa olor, cuando trabaja con unas máquinas electrostáticas. Claro, yo me imagino que habían descargas eléctricas y añadían una molécula, un átomo adicional, y él empezó esto. De estos 229 años, el ozono se ha venido empleando, mira, desinfección de sangre, de heridas en gangrena en la Primera Guerra Mundial, como estrés oxidativo, tiene muchas bondades el ozono. Los primeros cirujanos... Hasta para el agua. Para el agua, plantas de tratamiento, control de aguas de agua servida. Para quitar los olores, cuando cocinamos ponemos a condensar la parte esa de concentración del ozono y eso nos quita el olor de la cebolla, perfectamente, del ajo. sí, porque él es un desinfectante. No hay crecimiento ni de bacteria, ni de hongo, ni de virus, ni de parásito en el ozono, porque él tiene un estrés, él produce mucho estrés oxidativo. Ahora, hace 10 años, los primeros cirujanos de columna que comenzaron con esta técnica fueron los cirujanos italianos, con el grupo del doctor Matteo Bonetti, del doctor Marco Leonardi. En Venezuela, el pionero de esta técnica fue el doctor Sergio Vitti, un traumatólogo, ¿verdad?, que se formó con el grupo de estos cirujanos de columna italianos y que hoy día es el presidente y fundó la Sociedad Venezolana de Ozono. Es importante decirle que Venezuela ya tiene una Sociedad Venezolana de Ozono desde hace varios años y que constituimos uno de los 26 países que tienen sociedad de ozono en el mundo y que ya tenemos un capítulo a nivel mundial, o sea, una entidad que se llama el capítulo de Madrid, donde se estableció los protocolos a seguir de dosis de cada una de las enfermedades tratadas con ozono. Venezuela está adosada a esta sociedad. Después del doctor Sergio Vito, vinieron otros médicos que se adicionaron a la sociedad, como el doctor Germán Medina, que fue presidente de la Sociedad Venezolana de Traumatología en Venezuela. Que hace poco hizo unas declaraciones muy importantes en un medio de comunicación impreso sobre la ozonoterapia. Ozonoterapia, claro. El doctor Iván Pacheco, Ofir Bentancur, y aquí en Aragua estamos el doctor López Goicoechea y mi persona, que nos formamos con el grupo del doctor Vitti,
pertenecemos a la Sociedad Venezolana de Ozonoterapia y también nos formamos a través de la Cátedra de Medicina Regenerativa de la Universidad del Zulia. Okay. Bueno, vamos a cumplir con la pausa publicitaria. Regreso, continuaremos conversando con el doctor Luis Velázquez, neurocirujano, hoy hablando sobre la ozonoterapia para el tratamiento de las hernias discales. Luego de la pausa, recordamos el número de contacto del doctor Velázquez. Tienen el 0412-349-7152 y 0414-462-6444. Si quiere participar en el programa, 0414-453-7896 o nos escribe al 887 con un costo de 0,65 bolívares fuertes, más básico, más IVA. Luego de la pausa. Ya regresamos con